Mis amados hermanos, un gusto, una alegría muy grande poder estar junto a ustedes en este día miércoles para compartir una vez más la palabra de Dios, esa palabra que llega hasta nuestra vida, que alimenta nuestra vida, que sustenta nuestra vida y que nos hace sentirnos corregidos, instruidos, amados por Dios a través de su palabra. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos al texto bíblico lo hacemos con esa disposición de recibir la palabra de Dios como el gran aliciente, la gran bendición que necesitamos cada uno de nosotros. Así es que, bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor. Un gusto poder estar con ustedes, poder verles y poder compartir. Hoy, desde nuestro templo, como ustedes saben, ya podemos transmitir, no tener cultos presenciales, pero sí transmitir desde el templo, más aún cuando en este caso, por ejemplo, estoy solamente yo transmitiéndole a ustedes este estudio de la palabra del Señor. Pero esto ya está autorizado tanto a nivel gobierno como a nivel eclesiástico desde nuestra corporación, la Unión Bautista de Chile. Por lo tanto, podemos transmitir nuestros estudios y nuestros cultos desde el templo. Y por esa razón es que estoy hoy día en este lugar para compartir con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que oremos al Señor para que podamos dirigirnos, centrarnos en la palabra de Dios para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos a tu presencia y te rogamos que la dirección, la unción de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que podamos comprender, entender tu palabra en nuestras vidas. Y así, Señor, poder acomodar nuestra vida a tu palabra, hacer que nuestra vida, Señor, se acomode a tu enseñanza y no tu palabra acomodándose a nosotros. Te ruego que tú me concedas sabiduría del cielo para poder compartir tu palabra con mis hermanos de la manera más clara que pueda ser, de tal forma que ellos puedan comprender esta enseñanza, esta verdad que de tu palabra emana para cada uno de nosotros. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí hoy compartiendo junto a mis hermanos esta bendita palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así que así estamos hoy día, como dije, desde nuestro templo, transmitiendo a ustedes este hermoso tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y continuamos en el Evangelio de Mateo. Este Evangelio de Mateo que nos plantea varios desafíos y que hoy día, una vez más, nos va a hablar de algunos elementos que son necesarios y de estas preguntas capciosas, diría yo, que generalmente están haciendo los fariseos. Y Jesús comienza entonces este nuevo relato, este nuevo discurso, ¿no es cierto? Este nuevo discurso, valga la redundancia, de instrucción, ¿no? Para las personas, un discurso de instrucción. Desde esa forma entonces vamos a partir, ¿no? Y fíjense que en este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, del capítulo 19, Mateo concluye el relato anterior, ¿no es cierto?, y comienza ahora con esta frase ya conocida: aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, ¿no? El ministerio de Jesús en Galilea había llegado ya a su fin, había llegado ya a su término. Jesús dejó a sus amigos, a aquellos conocidos en su tierra, dejó a sus familiares, dejó a su ciudad, a Capernaum, ¿no es cierto? Esa ciudad incluso que le había servido durante gran parte o la mayor parte de su ministerio terrenal como el lugar donde él podía compartir con los suyos. Pero además de eso, ¿no es cierto?, ahora va ya sentando más profundamente todavía estas bases, este carácter, ¿no es cierto?, de ir a Jerusalén, porque ya se acercaba el tiempo, la hora en que el Hijo del Hombre sería glorificado. Por lo tanto, cuando estamos en este tiempo del estudio de la Biblia, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Juan, tanto el evangelista Juan como Lucas, nos relatan principalmente el ministerio de Jesús en Judea y en Perea. Sin embargo, para Mateo tiene interés también llegar a Jerusalén. Aquí hay una parte que no encontramos en Mateo, pero es porque Mateo procura avanzar rápido, ¿no es cierto? Podríamos decirlo de una manera, avanzar pronto, estar en Jerusalén lo antes posible. Él quiere transmitir a sus seguidores, a sus lectores,
lo que viene en Jerusalén, los acontecimientos de Jerusalén. Por lo tanto, resume, ¿no es cierto?, en varios días el ministerio de Jesús, simplemente con una frase. Dice, grandes multitudes le siguieron y los sanó, ¿no? Entonces, reduce, ¿no es cierto?, de manera más rápida lo que había acontecido en este tiempo, y deja fuera algunos acontecimientos que a él le parece que no son tan necesarios de transmitir a sus seguidores, sino lo que él cree le está llegando ahora. Así es que esa es la intención. Grandes multitudes le siguieron y lo sanó. Ahora, él toma la ruta más común, más transitada por los judíos, para evitar lo que nosotros conocemos como este paso por Samaria. Recuerden que la relación judíos y samaritanos no era muy buena, por lo tanto se procura generalmente evitar aquellos roces, aquellos conflictos, y baja entonces por el lado oriental del río del Jordán, llegando hasta las fronteras de la región de Judea. Técnicamente podríamos decir que Judea se ubicaba al oeste del Jordán, ¿ya? Pero era muy común referirse llamar a la parte baja como Perea, aquel lugar en la orilla oriental del Jordán. Así es que aquí tenemos a Jesús. Ahora, aquí Mateo nos presenta una serie de situaciones personales, diríamos en este capítulo 19, ¿no? Por ejemplo, el problema del matrimonio, el divorcio, el celibato, el maltrato a los niños, el problema, diríamos, el drama, ¿no es cierto?, el peligro de las riquezas materiales. Estas son las instrucciones que Mateo va a darnos hoy en su estudio. Entonces, Jesús enseña en este párrafo acerca del divorcio. Y fíjense ustedes que al presentar algunas de las mayores dificultades en relación a esta interpretación que se encuentra en Mateo, sin embargo, el volumen, todo lo escrito, todo lo que se ha escrito sobre este pasaje lleva a entender, o a veces a no entender tan fácilmente este tema tan complicado como lo es el tema del divorcio. Por otro lado, encontramos en este pasaje una enseñanza más desarrollada sobre Jesús, sobre este tema. Él lo hace de manera más acabada, dándole a este pasaje, a este momento, a este discurso, una importancia especial, a pesar de que habían distintas interpretaciones. Sin embargo, Jesús quiere dejar clara, ¿no es cierto?, su posición. Si bien es cierto, estas distintas interpretaciones hacen que haya en Jesús una tendencia más bien a burlar la santidad del matrimonio y la permanencia del mismo, más allá de poder entender claramente lo que esto implicaba, lo que esto significaba. Está esta tendencia de quitarle lo sacro, de quitarle lo santo, lo divino, vamos a llamar también, ¿no es cierto?, al matrimonio, y quitarle incluso la importancia de la permanencia del matrimonio. Así es que vamos a mirar en este párrafo cómo está dividido al menos en 3 preguntas, ¿no?, y 3 respuestas de Jesús, por supuesto. Y los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio. Y él les responde. Voy a leer los textos 3 al 6 de este capítulo 19, que dicen lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué interesante. Fíjese que Jesús
contesta esta pregunta de una manera distinta. Ellos buscan y plantean esta pregunta a Jesús no buscando información, porque ellos la tenían, no buscando entender, saber bíblicamente lo que eso significaba. Ellos lo habían leído en la Torá. Así que no están buscando información. Lo que ellos están buscando es desacreditar a Jesús, ¿no? Es dejarlo atrás. Por eso que el término probarle que usan, ¿no es cierto?, algunos, aquí se traduce desde el griego, ¿no?, peirasó, que es el mismo que Mateo usa para hablar del momento de Jesús con Satanás, cuando él quiere tentarle, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí, ¿qué había detrás de esta pregunta? ¿Cuál era la intención detrás, ¿no? Y en primer lugar, podríamos decir que ellos estaban instalados, ¿no es cierto?, en el territorio de Herodes Antipa, aquel que había mandado matar a Juan el Bautista por condenar su relación con Herodías. Recuerden ustedes que Juan había dicho que él tenía a la mujer de su padre. Así es que tal vez lo que ellos pretendían era tener una base para despertar, animar, ¿no es cierto?, la hostilidad de Herodes contra Jesús. Llamar la atención. Tal vez lo que ellos están haciendo es buscar este hecho, ¿no? Estando en este territorio, ¿qué opinas del divorcio? ¿No? ¿Qué opinas de este hecho? ¿No? ¿Se puede uno divorciar? ¿Se puede dar carta de divorcio? ¿Qué es lo que dice el texto, ¿no? La pregunta de ellos dice simplemente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer y darle carta de divorcio? ¿Está bien eso? Y lo hacen en un territorio donde el monarca, donde el que dirige, ¿no es cierto?, es precisamente un hombre que ha vivido en esta condición y que además de eso envió matar a Juan el Bautista. Así que esa podría ser un hecho. También probablemente querían enredarlo con esta causa, con esta controversia, con esta cuestión un poco turbia que ellos mismos habían tejido, esta cuestión media en tinieblas que ellos habían lanzado, ¿no es cierto?, acerca del divorcio. Ahora, vamos a analizar algunas expresiones que creo que son importantes para poder nosotros comprender un poquito mejor los términos. El término matrimonio se deriva de dos palabras latinas, matris y monium, y significa una carga o misión de la madre, ¿no? Entonces está esta palabra matrimonio sugiriendo la tarea compleja de una mujer que se casa para ser madre, para realizar una tarea de dirección, ¿no?, de la descendencia que le habrían dado. Así es que, de otro modo, si se hubiera pensado en un patrimonio, ¿no es cierto?, se habría hablado de la responsabilidad del esposo. Otro término que generalmente usamos aquí es nupcias, y que se utiliza en el derecho romano y que es sinónimo de matrimonio, ¿ya? Y se refiere al hecho de que del velo que cubría a la novia durante la ceremonia. Entonces, va del hecho de descubrir el velo, ¿ya? Esas son las nupcias. Ahora, cónyuges, que también es una palabra que se deriva de dos. Una es cum y jugum, que tiene en cuenta, ¿no es cierto?, que durante el matrimonio, tiene esta idea que durante el matrimonio los contrayentes, el hombre y la mujer, los esposos, habrán de soportar juntos las cargas que esto lleva, ¿ya? Esto es conocido para nosotros en Chile, ¿no es cierto?, para los que conocemos el campo de Chile y los que no también lo hemos visto en la televisión, ¿no es cierto?, esto de colocar el yugo sobre la cabeza de dos bueyes, ¿no?, que llevan la misma responsabilidad, juntos han de tirar la carga,
¿no? Juntos han de llevar la carga. Y esa es la idea, ¿no? De que nosotros podamos, al unirnos en matrimonio, asumir juntos la tarea. De allí que cuando no se asume juntos, ¿no? Cuando la tarea solo se va sobre uno de ellos, el yugo, ¿no es cierto? Fíjense que cuando uno de los, perdónenme la comparación, pero cuando uno de estos animales, de los bueyes, tira más o carga más, tiene la tendencia, incluso ha ocurrido, que uno de los bueyes puede desnucar al otro en este tirar hacia el lado, ¿no es cierto? Y termina por desnucarlo, quebrar aquí el huesito que lleva en la columna. Así es que es muy importante este término cónyuges, ¿no? Es decir, dos personas que se comprometen a llevar la carga juntos, a tirar con la misma fuerza, a asumir con la misma responsabilidad. Es más, aquí aparece el término iguales, ¿no? Ser iguales, no hay distinción. Podríamos tener distintos deberes, sin duda, pero la idea es que los dos tiramos, los dos empujamos. Por eso, cuando uno de los cónyuges lleva la carga más pesada, termina por romperse el yugo. Y al romperse el yugo, obviamente se rompe el matrimonio. Allí hay una gran crisis que nosotros debiéramos preguntarnos. ¿Por qué es que se rompe un matrimonio? ¿Qué es lo que llevó a esa ruptura? ¿La desconfianza? ¿Qué llevó? ¿Qué es lo que llevó a ese matrimonio? Eso es lo que debiéramos preguntarnos. Ahora, en la concepción bíblica, ¿no es cierto?, el matrimonio tiene una doble finalidad. Por un lado, lograr que el ser humano, hombre o mujer, ¿no es cierto?, no permanezca solo y además propague la especie. No permanezca solo, sino que tenga, como dice el texto, una compañera idónea. Alguien que lo acompañe en esta tarea. Como dice en Génesis, y yo quiero leer para ustedes y para mí Génesis, en el primer capítulo, ¿no es cierto?, del libro de Génesis, en el texto 28 nos dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread. Allí está entonces esta responsabilidad, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Esta idea de que uno lograr que el ser humano no permanezca solo, no permanezca aislado y además de eso se propague. Ahora, los hebreos consideraban el matrimonio como realmente algo consagrado, santificado, dedicado a alguien, ¿no? Entonces, ahí va la idea de que uno se entrega o se dedica en forma exclusiva. ¿Ya? Entonces, para el hebreo, para el judío, el concepto del matrimonio tiene que ver con una dedicación consagrada a Dios, ¿no es cierto? Santificado, santidad. ¿Para qué? Para dedicarse a alguien de manera exclusiva, solo a esa persona. Ahora, en el tiempo de Jesús existían dos escuelas, ¿no? Dos escuelas. Dos escuelas que interpretaban las enseñanzas de Moisés en relación al tema del divorcio, que aparecían en Deuteronomio capítulo 24, los textos 1 y 2, ¿no es cierto? La enseñaban de manera distinta. La palabra clave en el texto de Deuteronomio en relación al divorcio es por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Eso es lo que nos dice Deuteronomio. Veamos el texto para que no nos vayamos por otro lado. El texto de Deuteronomio, capítulo 24, el versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. También algunos traducen alguna cosa vergonzosa. Alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará, ¿no es cierto?, en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso es lo que decía el texto. Ahora, el tema va en cómo entendemos, cómo interpretamos ese texto y cuál era la connotación que estas escuelas le daban al texto bíblico. El término podríamos llamar más literal traducido como cosa vergonzosa o indecente, podría ser de manera más literal desnudez. Es decir, algo que sale a la luz, ¿no? Algo que sale a la luz. Entonces estaban estas dos escuelas. La escuela de Shammai, de un rabino llamado Shammai, ¿no?, que se aferraba a este término desnudez, y él afirmaba que el texto bíblico se refería al adulterio. Esta era una escuela más crítica, y por ser más crítica, más estricta también, ¿no es cierto?, era la menos popular, y admitía el divorcio solamente por el motivo de adulterio de uno de los cónyuges. Para la escuela de Shammai no había otra razón para darle carta de divorcio a alguien a menos que fuera por infidelidad, diríamos nosotros en este tiempo, por adulterio. Y estaba también la escuela de Hillel, ¿ya?, que en cambio ella adoptó una posición no tan estricta, no tan crítica, diríamos, ¿no es cierto?, sino esta adoptó una interpretación más literal del texto, y permitiendo entonces el divorcio por cualquier razón. Ahora, si nosotros entendemos esto por cualquier razón, ¿se imagina usted lo que ocurría en el tiempo de Jesús? Cuando esta pregunta le es planteada a Jesús, la gente más liberal estaban llevando el tema según la escuela de Hillel, que decía, por cualquier razón. Y ahí, ¿no es cierto?, y uno lee la historia secular, la historia hebrea, y se da cuenta que habían razones como que la mujer quemó el pan, como que yendo por la calle miró a otro hombre, como que habló mal del marido, etcétera, etcétera, o simplemente que al marido no le agradó. Es decir, razones desde la perspectiva de Hillel para el divorcio habría muchas. Razones para la escuela de Shammai, solo una, el adulterio. Ahora bien, históricamente se ha aceptado el divorcio ante hechos que demostraban una culpabilidad, ¿no? Y este término divorciarse viene del griego, que tiene varias acepciones y que tiene que ver con desatar de, ¿no?, con librar, con despedir, con perdonar, con repudiar. Así es que, en el fondo, cuando se daba carta de divorcio, lo que estaba haciéndose es declarar a uno de los cónyuges culpable, y por lo tanto se aplicaba un castigo. ¿Un castigo para quién? Para aquel que había quebrantado alguna de las normas, ¿no es cierto?, que mencionaba la ley. Por lo tanto, entre ellos, el adulterio. ¿Ya? Entonces, la ley mencionaba algunas cosas, y si alguien quebrantaba alguna de esas, era necesario darle carta de divorcio. Por ejemplo, el abandono malicioso, las injurias, etcétera, etcétera. Era una separación personal, note aquí, era una separación personal, pero que no disolvía el vínculo matrimonial. ¿Ya? Esta era la idea de separación como castigo, ¿no?, y que son aplicadas
cuando usted lee lo que se conoce como el derecho canónico, ¿no? Usted ha de saber que la Iglesia Católica Romana tiene lo que ellos llaman el Código Canónico y que incluso hay abogados y jueces exclusivos para determinar si se ha roto o no, si se ha, incumplido este derecho canónico, esta legislación canónica. Así es que era un castigo aquel que quebrantaba, ¿no es cierto?, el matrimonio. Ahora, andando en el tiempo, podríamos decir que las nuevas legislaciones, ¿no es cierto?, ya más modernas, ya más adaptadas a los tiempos, ya no entienden el divorcio como castigo, sino que lo entienden como un remedio ante la insostenible situación por la que atraviesan los contrayentes. ¿Ya? En este sentido, entonces, se ha cambiado. Ya no tiene que ver con un asunto de si alguien incumplió o no la santidad del matrimonio, por llamarlo así. Esta decisión de dedicarse mutuamente, ¿no? Sino que ahora entra aquello de que si alguien ha logrado llevar el matrimonio a una situación insostenible, ¿no?, por la que atraviesa. Por lo tanto, la única razón para ese efecto es el divorcio. Pero además de eso, termina con el vínculo matrimonial. En Chile, ustedes saben, hasta hace unos años existía lo que se conocía como la nulidad del matrimonio. ¿Qué decía la nulidad del matrimonio? Era cuando dos personas creían que su matrimonio estaba irremediablemente roto, por lo tanto no había ninguna posibilidad de convivencia juntos, decidían cada uno ir con su vida por el lado que estimara conveniente. Y se producía la nulidad del matrimonio. Y había toda una forma de hacerlo, había todo un cuento, una historia, una mentira, incluso, ¿no es cierto?, había que mentir para llegar a aquel acto y por lo tanto se llegaba a aquel estado y eso hacía que el matrimonio se rompiera y se acabara, pero terminaba con el vínculo matrimonial, es decir, el matrimonio nunca existió. Una gran pregunta que la gente se hacía, bueno, ¿qué pasa con los hijos, por ejemplo? ¿De dónde salieron? Si el matrimonio nunca existió, ¿no? ¿De dónde apareció todo esto? ¿Ya? Por lo tanto, aparece el matrimonio, el divorcio como el remedio al cual el hombre puede mirar más hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿ya? Buscando la posibilidad, teniendo en cuenta la posibilidad de rearmar su vida, ¿no es cierto? Y también, ya que y luchar también para que los hijos no sigan conviviendo en un hogar de disturbios, de conflictos, de problemas, etcétera, etcétera. Así que es un remedio para una enfermedad que lamentablemente, diríamos, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva está contagiando cada vez más lo social. Ahora, en respuesta a esto, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús a esta interrogante que le hacen los fariseos? ¿Está bien repudiar a la mujer? ¿Está bien? Fíjese que Jesús lleva la respuesta a otro plano. ¿Qué es lo que a Jesús le importa? ¿No? Esto es como lo que yo predicaba el domingo, ¿no es cierto?, en relación a la adoración. Cuando la mujer samaritana no le está preguntando a Jesús si era necesario adorar, le está preguntando dónde hacerlo, ¿ya? Y Jesús le responde aquello, ¿no es cierto? La pregunta no está en relación a si hay que adorar o no a Dios, sino dónde hacerlo. Jesús dice, mujer, ya llegó el tiempo en que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero eso fue la prédica del domingo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús regresa, no responde
a lo que ellos estaban preguntando si estaba bien o no dar carta de divorcio. Jesús responde a cuál fue el diseño original de Dios. ¿Qué es lo que Dios concibió? ¿No? Cuando en el principio Él lo determinó. Y fíjense que en el texto de Génesis, quiero leerlo otra vez, ¿no es cierto? Dos textos de Génesis, por lo menos, el capítulo 1, el texto 27, nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el texto 24 del capítulo 2 dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, Jesús lleva a los fariseos al plano del origen. ¿Cómo es que esto fue diseñado por Dios? Primero, lo primero que deja, pero tajantemente redactado, es que Dios creó hombre y mujer. No hay más. No existe ninguna otra posibilidad. Varón y hembra. Varón y hembra, para cumplir funciones naturales, normales, obvias, lógicas, por ejemplo, no solo de convivencia, sino también de creación, de procreación. No es posible desde otra perspectiva. Dos mujeres o dos hombres no pueden procrear. No pueden. No está diseñado así en el plan de Dios. Y la segunda cosa, ¿no es cierto? Jesús les plantea a los discípulos, para que lo entiendan así, que parece ser que ellos no habían leído los capítulos primeros del Génesis, ¿no? Porque simplemente Él les dice, en el principio no era así. Mire lo que dice el texto bíblico. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús está diciendo, me están señalando que ustedes, conocedores de la ley, conocedores del Pentateuco, ustedes, conocedores de la Torá, ¿no han leído los primeros versículos del Génesis? Porque recuerden que el hombre y la mujer han de conformar una sola carne. Y el Creador los creó varón y hembra. Por lo tanto, es una relación monógama permanente. Es una relación monógama permanente, ¿no? Ahora, aquí hay a lo menos tres aspectos que podrían y deberían llamar nuestra atención. Primero, diríamos que la relación del matrimonio es una relación física. ¿Por qué? Porque el texto dice que en el principio los hizo varón y mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos. Hay una relación física, ¿no? Los hizo varón. Y ya no son más dos, sino que serán uno solo. Es una relación física. En segundo lugar, diríamos también que el matrimonio es una cuestión social. Dice, por cuanto, por esta causa, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá, ¿no? Y esta palabra unirse, se unirá a su mujer, viene del griego que se llama kollao, ¿no? Que significa adherirse con pegamento. Así como cuando usted se echa pegamento, ¿no es cierto? No lo haga, pero cuando la gente pasa a echarse pegamento, como uno llamado la gotita, ¿no es cierto? Y usted trata de soltar los dedos y no puede. ¿Por qué? Porque están pegados con este elemento. Tan fijamente.
Esa es la idea, ¿no es cierto?, de se unirá a su mujer. Estarán tan estrechamente ligados en uno al otro que no podrán desprenderse. Están con un pegamento, ¿no? Están unidos. Y una tercera acepción que podríamos encontrar aquí es esta relación espiritual. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y aquí, otra vez, viene este sentido, como ya lo dije antes, ¿no es cierto?, al explicar esta palabra cónyuge, ¿no? Aquí podríamos usar el término cónyuge, ¿no es cierto? Unir juntamente en el mismo yugo. Dios los une bajo el mismo yugo. Están en el mismo nivel. Cuando usted, otra vez lo que dije delante, cuando usted mira los bueyes, no hay un buey que vaya más arriba y el otro más abajo. No hay un buey que tenga menos responsabilidad, porque si así ocurre, el yugo se quiebra y el buey que no está haciendo nada se va a morir. Porque el otro va a tirar, al final se va a quebrar su nuca, se va a quebrar, se va a terminar. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, aquí está esta unión espiritual que tiene que ser sólida. Por eso que los creyentes, los hijos del Señor, cuando deciden contraer matrimonio, tienen que reflexionar profundamente sobre esto. Dejará el hombre y se unirá, se pegará a su mujer. Y la mujer se pegará a su marido. Con un pegamento indisoluble que no se suelta. ¿No? Pero además de eso, estarán en el yugo, ambos, a un mismo nivel, con una misma tarea, tirar la carga, que en algunos momentos esa responsabilidad, esa tarea juntos, puede resultar muy pesada. Así es que Jesús va para el otro lado. Así fue hecho en el principio, está diciendo Jesús, ¿no? Así está hecho. Entonces, esta es la figura que Jesús emplea. También cuando habla acerca de la relación entre el creyente y su Señor. Ambos estamos en el mismo yugo. Claro, que no existe igualdad, pero tenemos la tarea de alcanzar a otros con el Evangelio de Salvación. Pero sin embargo, Jesús hace una advertencia a toda persona que atenta contra el matrimonio. Él dice, no lo separe el hombre. ¿No? Es decir, no me estoy refiriendo a quien dicta la sentencia, sino a quien provoca el rompimiento de esta unión. Aquí hay una sentencia, aquí hay una advertencia a aquella persona que rompe, ¿no es cierto?, este hecho del matrimonio. A los que Dios ha unido, no los separe el hombre. Entonces, el hombre o la mujer que inicia un trámite de divorcio, ¿no es cierto?, contra su propio esposo o su esposa, podría caer en este acto. Cuando un hombre, un ser humano, vamos a usar el término hombre en términos genéricos ahora, cuando un hombre, ¿no es cierto?, rompe, despega este matrimonio, está atentando contra Dios. Está yendo en contra de Dios. Está desarmando la obra de Dios. El hogar, la familia, honra al Creador, honra a Dios y asegura a los creyentes también felicidad, vivir en armonía. Entonces, tenemos que decir que Jesús no le responde de manera directa. Mire lo que dice el texto.
La pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que él le hizo, lo que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está haciendo Jesús? Está volviendo al modelo original. El diseño original no es el divorcio. Nunca en los planes de Dios ha estado el divorcio. Ahora, ¿hay razones humanas? Claro, podríamos ver, pero vamos viendo el texto bíblico. Jesús responde a la siguiente pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué es que Moisés mandó? ¿No? En contraste con lo que Jesús ha dicho siempre, Moisés permitió. Mire lo que dice, lo que dice el Señor. ¿Por qué pues Moisés? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Moisés no crea una ley de divorcio. Moisés permite que en razón de los conflictos que los cónyuges estaban viviendo y diríamos para corregir un mal, un problema y restituir especialmente al inocente, lo que Moisés hace es permitir una carta de divorcio. Entonces, Jesús dice, Moisés permitió, no lo ordenó, ni siquiera en casos de adulterio. Ahora, siempre, amados hermanos, siempre existirá y existe el perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. Pero eso no nos da libertad para actuar en pecado, en cualquier tipo de pecado. Dios va a perdonarnos todo pecado, pero eso no nos da libertad para pecar. No porque Dios me va a perdonar, yo puedo matar a otro, yo puedo robar, yo puedo mentir. No, Dios me va a perdonar, sí, Dios tiene misericordia y nos perdona. Pero eso no me da licencia para pecar. Lo mismo ocurre con esto. ¿Dios puede perdonar a un adúltero? Sí. Y lo hace, y lo ha hecho muchas veces. Pruebas de eso hay muchas. ¿Dios puede perdonar a alguien que se ha divorciado y que luego contrae un nuevo matrimonio? Sí. Pero eso no significa que podamos hacerlo con toda libertad. ¿No? Por supuesto que sí. Dios en su misericordia restaura nuestra vida. Dios nos da otra oportunidad. Dios nos perdona. Dios nos vuelve a la comunión. Entonces, el certificado de matrimonio podía cumplir, mirado así, un par de elementos interesantes. El primero es que pone ciertos límites a estos derechos casi soberanos del hombre, en que el único que podía dar carta de divorcio era el hombre. ¿No? Y eso obviamente era y es injusto. La ley chilena, por ejemplo, sobre el divorcio permite que un hombre o una mujer, en igualdad de condiciones, puedan presentar una solicitud de divorcio. Obviamente tienen que justificarlo. Y en segundo lugar, servía como un certificado legal que daba derecho a la mujer a contraer nuevas nupcias. Fíjense lo que está diciendo Jesús aquí en el texto bíblico. ¿Ya? Y os digo, ¿no?, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí hay un hecho interesante. ¿Cuál era la causa? La causa que aparece aquí
trae la consecuencia de uno de los conceptos más difíciles de entender. Lo primero que aparecen dos términos y que nosotros tenemos. El término fornicación, que viene de porneia, ¿no?, que significa la venta de cuerpo para actos sexuales o la prostitución. Y que viene el otro término que es moicheia, que se refiere a la infidelidad conyugal. Avanzando en el tiempo, esta palabra fornicación se aplicó a todo acto ilícito, a todo acto fuera del matrimonio, ¿no?, a toda inmoralidad sexual, ¿ya? Así es que podemos pensar que Jesús explícitamente no está aprobando el divorcio, ni siquiera por motivo de fornicación. Sí expresa explícitamente que si una persona se divorcia no por motivo de fornicación y se casa, adultera. Entonces, enseña implícitamente que si el otro cónyuge comete adulterio y se casa, ¿no?, el cónyuge inocente no comete adulterio. Por eso que es importante entender y comprender por causa de qué o de quién viene el divorcio. Es absolutamente necesario entender aquello. Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, quiero leerlo también, en 1 Corintios, en el capítulo 6, los textos 13 al 17, ¿no?, nos habla también de este mismo hecho y dice lo siguiente, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 17. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El cuerpo, dice Pablo, ¿no es cierto?, nos está dando a entender aquí, están dados no para la fornicación, sino, entenderíamos, para el matrimonio, pero también unidos al Señor. Entonces, constituye una relación espiritual. Ahí está, este pasaje pareciera apoyar el derecho del divorcio, ¿no? Sin embargo, Pablo lo que está haciendo es aprobar de manera explícita esta separación, ¿no es cierto?, como la acción más severa cuando un matrimonio o cuando un cónyuge llega a esta decisión. En conclusión, Jesús nos plantea que el ideal de Dios, como Dios lo creó, es para toda la vida, es para siempre. Si uno hilara un poco fino, podría ir por el hecho de que implícitamente Jesús está más cerca de la escuela de Shammai que la escuela de Hillel. Primero porque la escuela de Shammai, como les dije, hablaba de que la única razón para el divorcio sería el adulterio, la fornicación. Así es que existe un derecho, diríamos, para el cónyuge inocente,
Cuando ha ocurrido el adulterio, existe el derecho para el cónyuge culpable, vamos a usar el término culpable, de no volver a casarse. Sin embargo, reitero, el amor de Dios, la misericordia de Dios, es que así como Dios perdona un delito de maltrato a los niños, que vamos a ver la próxima semana, o que Dios perdona el acto delictual de una persona que le quita la vida al otro, porque los pecados no son comparables, no hay una escala de pecados, Dios también perdona el adulterio. Dios también perdona cuando un cónyuge o ambos rompen el vínculo. Pero tenemos que recordar que no fue así al principio. Varón y hembra los creó y por tanto se unirá el hombre a su mujer, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Estarán unidos. Ese es el modelo de Dios. Pero Dios sigue siendo un Dios de amor y un Dios de misericordia. Él perdona nuestros pecados. Por lo tanto, no estamos abandonados por Dios, ni podemos estar abandonados por la Iglesia. Tenemos que recibir con amor, tenemos que recibir con gracia, ¿no es cierto?, la gracia que viene de Dios a todo aquel que llega a la casa del Señor. Así nos recibió a nosotros el Señor. Nos abrió los brazos y nos perdonó sin importar el pecado que hubiéramos cometido. Y nos ha permitido reparar nuestra vida y conducirla de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Para el creyente, no podemos ni puede usted pensar que el divorcio está autorizado por Dios. No es así. No fue así en el principio. No está establecido así. Pero, como diría el Señor, por la dureza, por el pecado, por la práctica que ya ocurre, por la fornicación, por el adulterio, es posible dar carta de divorcio, enrielando, dirigiendo nuestra vida de acuerdo a las demandas de Dios. Dios nos ama, nos perdona, nos restaura y nos da una vida nueva. Y por eso entonces decimos a todos, bienvenidos a la fe que restaura y que salva, a Jesucristo, quien perdona nuestros pecados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda honra y toda gloria. Y te damos muchas gracias porque tú nos has perdonado, porque tú nos has limpiado, porque tú nos has purificado y porque tú le has dado a nuestra vida un sentido nuevo. A ti la honra y la gloria. Gracias por perdonarnos. Gracias por volvernos a reconciliar con Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un placer estar con ustedes un miércoles más estudiando la palabra del Señor. Seguimos la próxima semana estudiando juntos el libro de Mateo. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.